Sí. ¿Listo? Entonces, hoy vamos a trabajar la última parte. Esperen. Yo creo que sí, ya. Mucho Kant por el momento. Démosle paso a otro autor. Vamos a trabajar la última parte que quiero que trabajemos de Kant, y es tal vez una de las propuestas más importantes, no en el sentido de que el resto no la sean, sino que es que esta tiene una fuerza en diferentes campos del conocimiento, no solamente en la filosofía. Entonces, vamos a trabajar con una cosa que él llamó, o bueno, que se llama generalmente la filosofía práctica. ¿Sí? ¿Alguien ha escuchado eso? No, profe, ni idea. No. Señor, es que mismo no me Filosofía está. práctica. ¿Práctica? Ujú. Pues por el nombre supongo que... No, no mentiras, no sé. Sí, Bien, se lleva a la acción o no sé. sí, la filosofía práctica es la filosofía que se lleva a la acción. Y acá vamos a encontrar entonces, esta cosa existe desde hace muchísimo tiempo, ya van a ver cuando vean el otro nombre. Esta cosa es una cosa que todo el tiempo el mundo, pero nosotros tenemos que entender dos momentos, digamos, o formas de abordar la filosofía, ¿sí? Cuando nosotros hablamos de filosofía solita, generalmente nos viene una pregunta o nos viene un elemento, un contexto, un concepto, perdón, a la cabeza, que es el conocer, ¿sí? Ok. Esto es tal vez uno de los elementos principales de la filosofía, el conocer, y todas las preguntas que hay alrededor del conocer. Entonces, ¿qué es el conocer? ¿Cómo conozco? ¿Cuándo conozco? ¿Por qué conozco? ¿Dónde conozco? Y en dónde se guarda todo el conocimiento que conozco. ¿Sí? Estas van a ser entonces las ideas que va a tener la filosofía en general. Sin embargo, cuando nosotros cogemos y hacemos esto, surge la pregunta de, bueno, pero yo lo único que hago es conocer. Y no, ciertamente hay muchas más actividades en nosotros que el conocer. Si cogemos y las dividimos en dos partes, una parte es el conocer y otra parte es el actuar, ¿sí? Profe, Entonces, en lo que estamos viendo ahorita, ¿se podría decir cómo razonar y la experiencia o algo así? ¿cómo así? O sea, el conocer cómo razonas y el actuar cuando haces una experiencia. Sí, se podría decir. Entonces, cuando tú hablas del actuar es cómo actúo, por qué actúo, cuándo actúo, dónde actúo, ¿sí? Cuando tú hablas una filosofía del actuar, tú te estás refiriendo, nosotros nos estamos refiriendo específicamente a un campo, y es el campo de la ética, ¿sí? La ética, entonces, es el campo de la filosofía que estudia el cómo actuamos. El cómo actuamos, el por qué actuamos, el cuándo actuamos, ese tipo de cosas. ¿Listo? ¿Sí? Sí. Kant va a tener un gran problema con esta ética, porque esta ética, él va a decir, esta ética tiene la característica, y es que es una cosa que él llamó ética materialista. ¿Qué quiere decir que es una ética materialista? Que tiende al objeto u objetivo, ¿sí? Es decir, estas éticas, que es la gran mayoría de éticas que hemos tenido hasta acá, siempre muestran eh, una forma de comportarme frente al objeto, en relación con el objeto. Y tal vez es la forma de comportarse que es más común para nosotros.
Nosotros siempre tenemos formas de actuar relacionadas con la ética materialista. Entonces, Kant va a coger y va a decir, hay dos tipos de ética materialista. La primera que es la ética empírica, es decir, la que surge de la experiencia. Entonces, acá nosotros eh, tenemos postulados éticos como el no robarás, ¿sí? El no matar. Y lo que va a decir Kant es que todo esto primero parte de la experiencia, es decir, nosotros juzgamos estos elementos de la ética desde lo que hemos experimentado en la vida diaria y además de eso, esto va a partir de una hipótesis que podemos llamar el imperativo hipotético. ¿Sí? ¿Sí me van siguiendo o estoy hablando muy rápido? Ahí estás bien. O sea, todo bien. ¿Ok? Entonces, ahora, ¿qué va a significar esta palabra imperativo? Esta palabra imperativo la podemos asumir como una simple forma de conducta, ¿sí? Un imperativo es una forma de conducta. Entonces, un imperativo hipotético es una forma de conducta hipotética. Entonces, esta idea lo que generalmente busca es, Profe, no X, voy, si quieres, Y. Señor, ¿será que puedes subir un momento para tomarle screenshot a esto? yo de todas maneras subo las. No, profe, ya no confío en ti. Espera, aguanta. Ush, todas las clases están muy Listo. chéveres. A mí no me parecen, profesor. Que tú no estás en clase, bonito. Entonces, esta idea del imperativo hipotético va más o menos en el sentido de no X, o sea, no hacer algo si quieres conseguir algo, ¿sí? Entonces, si quieres, si quieres, es generalmente esta forma de conducta. Entonces, si quieres ser feliz, ¿sí? No hagas tales cosas. Si quieres Es estar como, sano, dime. es como cuando tú eres pequeño y te dicen, no sé, si quieres que salgamos a comer, te comportas bien. Exactamente. Y O algo así. lo que va a decir Kant es que esto funciona, o sea, esto se nos interioriza. Y así es como hacemos toda nuestra ética. El no matarás no es no matarás simplemente por no matar, sino que generalmente está la presión de algo más. Es no matarás porque si matas te puedes ir a la cárcel. ¿Sí? No robarás porque si robas eso te puede acarrear un mundo de problemas. No lo que sea porque va a haber algo más. ¿Sí? Y o sea, si lo haces pasa algo malo y si no lo haces pasa algo bueno. ¿Sí? Pues Esta eso va a con ser, todo. ¿cómo? Eso con todo. Exactamente. Él va a decir, nuestra ética en general va a funcionar de esta manera. ¿Sí? Bien. Esto va a significar también que esta ética empírica tenga una característica muy importante y es que va a ser una ética heteronómica. ¿Sí? ¿Qué quiere decir heterónoma? Se hace o se cumple en función de algo externo. Es decir, no nos comportamos bien porque querramos comportarnos bien, sino que nos comportamos bien porque hay algo externo que nos condiciona a ello.
Si no te portas bien, te voy a dar un pellizco, por decir algo. Si no eres juicioso en clases, vas a perder la materia. Sino, sí, siempre hay como un aparato restrictor detrás de todo esto. Y eso lleva a que esta ética, estas éticas de tipo empírico, pues sean éticas del contexto. Éticas que solamente importan en el momento exacto en donde se están promulgando. ¿Sí? Entonces acá nosotros encontramos un mundo de problemas, un mundo de situaciones en las cuales, por ejemplo, nosotros nos preguntamos, ¿cómo comparamos nuestra forma de actuar con los de otra cultura si la otra cultura hay algunos que tienen este componente externo que los critica y otros que no? Entonces, nosotros, en la cultura occidental, por ejemplo, tenemos y hemos construido a lo largo de los años un componente de ser mal visto, de un castigo de una u otra manera social, el golpear e insultar a una mujer. Pero en algunos pueblos arábicos, en algunas ciudades arábicas, eso todavía no sucede. Entonces, lo que la mayor cantidad de gente siempre va a decir es que ellos son groseros, bruscos o no respetan a la mujer porque no hay un algo externo, no hay unas condenas, no hay una sociedad que haga que se respete. ¿Sí me hago entender? Sí, Y así es como funcionamos. ¿Cómo hacemos para evitar la corrupción? Que entonces aumentar las penas. ¿Cómo hacemos para evitar el maltrato infantil? Aumentar las penas. La violación para los niños, cadena perpetua. ¿Sí? Entonces siempre hay un algo externo que buscamos que controle estos impulsos o estas actividades. Lo que Kant va a decir es, no, ¿sí ven? Encontramos un problema, ¿por qué? Porque entonces no estamos jugando a nada, estamos jugando a ponerle un collar al perro, no va a educarlo, ¿sí? O no va a hacerlo consciente de lo que está pasando. Entonces lo que Kant nos va a proponer es una cosa que él va a llamar la ética eh, no sé si llamarla formal. Sí, la ética formal o ética de la razón. ¿Sí? La ética de la razón lo que nos va a decir es cambiemos este imperativo hipotético por un imperativo categórico. ¿Alguien ha escuchado del imperativo categórico? no, por ¿No? mi parte. ¿Vale? Me suena, pero no, ni idea. El imperativo categórico lo que va a decir es ten una forma de actuar, un imperativo, de tal manera que no dependa de una respuesta, sino dependa de ella misma. ¿Sí? Ten una forma de actuar que sea ella misma por ella misma. Y sé que suena raro, pero más o menos esa es la idea. Entonces lo que él va a decir en palabras, o sea, escrito, él va a decir, actúa, creo que lo quiero copiar de una forma más fidedigna posible. Dice, bueno, trata al ser humano como si fuera un fin en sí mismo y no un medio. ¿Sí se entiende más o menos qué quiere decir esta frase? Profe, ¿qué dice arriba? ¿Ética de qué? ¿De la qué? Esta El- ética de la razón. Eso, gracias.
Esta es una forma de que él lo escribe, pero la generalmente más citada es actúa. Ay, bien. Mm, Actúa según aquella máxima por la cual puedas al mismo tiempo. ¿Alguien sabe qué es una máxima? Creo que yo. Dime. Máxima no es como, como una... espero te encuentro la palabra. Una orden o como un lema tuyo, o como algo que genere, como una sentencia. Sí, Yo puede creo que es ser, el sinónimo de sentencia. puede ser sinónimo de sentencia. Dice, actúa según aquella máxima por la cual puedas al mismo tiempo querer que se convierta en una ley universal. ¿Sí se entiende esta o se entiende mejor la de arriba? Pues, Yo no entendí. Ninguna de las dos. Sí, sí. o sea, como que tú como actúes o convivas con una frase que digas como estoy totalmente de acuerdo con ella y quiero que sea siempre así, Sí, más o menos. pues sí lo entiendo más o menos yo. Exactamente. Lo que está diciendo Kant es, procura que tu actuar, que la forma como actúas todos los días, sea de tal manera que sin importar el contexto, la situación o el momento, si alguna otra persona actúa así, tú consideres que está bien. ¿Sí? ¿Mejor así? ¿Qué? ¿No? Ay. Espera, da otro ejemplo para que sea más claro. Es que lo que Kant está diciendo es que nosotros, nuestro actuar, o sea, la forma como nosotros nos comportamos día a día, debería ser de tal manera que si nosotros vemos en 20 años a alguien más haciendo lo mismo que nosotros hacemos, sin importar que estemos en Colombia, Japón, Corea, Alemania, Australia, en el país que sea, en el momento histórico que sea, ese actuar sea correcto. Ah, ya entendí. ¿Sí? Yo sí. ¿Seguros? Sea una manera, que la manera de comportarse sea igual en todos, o sea, que tú estés de acuerdo con ello. Sí. ¿Eso qué quiere decir? Que entonces yo ya no actúo por el miedo a la represión o al premio, de alguno de los dos, de la acción, sino porque yo considero que la acción en sí misma es correcta. O sea, Y tener una moral establecida en todo el mundo. exactamente. Y él dice, de esta manera es la única forma como podemos encontrar esta vaina de acá. Ay, ay, tengo que ir corriendo. Una ley universal. ¿Sí? No hay otra forma, porque la ética empírica no nos lo va a permitir. Entonces, esto nos dibuja dos posibilidades de acción. ¿Sí? Una que es actuar por amor a la norma o actuar por miedo al castigo. ¿Sí? Esto es lo que va a diferenciar a, a las personas en su actuar ético. ¿Sí? Hay unas que van a actuar porque consideran que lo que están haciendo es lo correcto. ¿Sí? Y, y esto se aplica a todo, ¿no? Pero entonces tú puedes encontrar casos, dos personas, la misma profesión, la misma actividad, que uno haga su profesión
digamos, es panadero y vende sus panes y vende sus cosas al precio que es, porque sabe que eso es lo correcto, porque sabe que ese es el precio que tiene que tener, a uno que haga exactamente lo mismo, pero que venda sus panes al precio correcto, porque sabe que si no lo hace puede perder clientes. ¿Sí? Estas entonces van a ser dos formas completamente diferentes de entender la ética, porque por un lado una persona está actuando de manera de que sabe que su actuar puede ser universalizable y la otra persona está actuando por conveniencia propia. A esta persona de acá, a la que actúa por amor a la norma, Kant va a llamarlo como un mayor de edad. Ah, Y a quien no, como un menor de edad. ¿Y por qué lo llama así? sí. Porque va a decir, este tipo de acá, el man de acá, todavía tiene el comportamiento de un niño. No es capaz de hacerse responsable por sus propias acciones, sino que tiene que esperar que haya algo externo que lo lleve a comportarse. ¿Sí? En cambio, el mayor de edad tiene la capacidad de ser lo que sea que vaya a ser desde su propia interioridad. ¿Sí? Esto de acá de la mayoría de edad se puede entender como lo que nosotros llamamos hoy en día la madurez de una persona. ¿Sí? Una persona es madura cuando tiene la capacidad de hacerse responsable de sus propios actos, de no andar sacando excusas, ay no, es que yo creí que si no lo hacía me iban a pegar, entonces este es un miedo al castigo, ¿sí? Por decir algo, o sea, ¿sí me hago Sí, entender? pero, sí, profe, pero una cosa. No, yo creo que esa ley universal no aplica porque, o sea, es como un poco imposible que todo el mundo tenga una moral establecida todo el tiempo y que ignore sus experiencias para definir su pensamiento. O sea, eso es En, imposible. en eso estamos absoluta y completamente de acuerdo. No sé si Además, ustedes se acuerdan, bueno, ¿quieres decir? no, 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 siga. dilo tú. Además que, digamos, si hablamos de ese tipo de cosas, las empresas o ese tipo de cosas, siempre es por un beneficio propio. O sea, el humano es así, no importa su edad o lo que sea. Tú no siempre haces algo porque crees que vas a recibir o va a estar en tu beneficio. Por ejemplo, hago un paréntesis, en una empresa en el que el gobierno te dice, tú contratas a personas recién salidas de la universidad y te reduzco los impuestos. Eso no lo hace porque, ay, quiero que haya trabajo en este país. Pues no, es por beneficio para que, para que no paguen tantos impuestos. O sea, todo, todo el tiempo siempre las personas van a buscar su beneficio propio. Creo que nadie Sí, es sí, sí. porque creo que está bien, entonces lo hago. O sea, muy pocas, yo creo, Yo ¿no? estoy absolutamente de acuerdo contigo. O sea, eh, mira, por más que, y yo lo digo porque cuando conocí esto, yo dije, esta es la correcta y esta es la forma como debemos actuar. Intenté hacerlo, o sea, me di a la tarea de funcionar así, ¿sí? De funcionar así. Y no, llega un punto en el que estoy acá por miedo, por el que la gana de la recompensa del actuar bien, le gana a uno. Pero también recordemos aquí qué tipo de personaje es Kant. No sé si ustedes se acuerdan, en el texto que leímos de Plan Lector, había una que me parecía muy curiosa porque es que es muy sonada, y es que Kant era una persona tan rigurosa y tan estricta con su actuar que él siempre salía a dar su caminata por la tarde a las 5 en punto de la tarde. 5 o 4 en punto, no me acuerdo la hora, pero era en punto. Y la gente de su ciudad natal, se me olvida en este momento cuál era, molestaban tanto con eso que decían que eh, uno podía calibrar su reloj viendo la hora que salía Kant. Entonces, este tipo sí es uno de esos que se creen que realmente uno puede pensar absolutamente todo y que puede hacer meticuloso
cada uno de sus actuares. Nosotros, pobres Pero es mortales, que, es decir, no, dale, sigue, sigue. yo iba a decir, nosotros pobres mortales no, o sea, yo no creo que esto sea posible. Yo no creo que esta ley universal en la ética sea posible y no soy el único, van a haber muchos que van a decir, no, sí, muy interesante, muy bonito todo lo que estás diciendo, pero no, no podemos llegar allá, o es muy complejo. Bueno, ¿Por qué? Eso es lo que como define a todo el mundo, que cada uno tiene sus propias ideologías. Si todo el mundo tendría el mismo comportamiento, ¿no sería un fastidio? sí, también es eso, pero él creía que sí se. Pero de una u otra manera, lo que sí es cierto es que si nosotros nos ponemos lejos de la idea universal, lo que sí es cierto es que si nosotros nos ponemos a pensar entre estas dos formas de actuar, creo que de una u otra manera, intentar actuar de esta forma la mayor cantidad del tiempo posible es, es tal vez más adecuado, ¿sí? Y lo que les digo, esto no solamente funciona para la ética, digamos, para el bien o el mal, sino en el actuar constante. Es curioso, por ejemplo, la forma como nos comportamos, y me incluyo ahí, he intentado no hacerlo, pero no sé, es complicado, la forma como nos comportamos los hombres con una mujer cuando queremos llamar su atención o cuando ya no nos interesa, ¿sí? Por alguna razón, un hombre es más caballero cuando le gusta una mujer que cuando no le gusta. Entonces uno dice, ok, ¿por qué? Estás dirigiendo tu actuar única y exclusivamente por la posibilidad de. O sea, lo que te interesa, tú no eres caballero porque sí, tú eres caballero porque la otra persona te interesa. Eso no es ser un poquito hipócrita. Bueno, pienso yo, no, no sé. No, profe, yo soy muy caballeroso en todo momento. Sí, Ah, profe, esa es la idea, sí. igual. ¿Qué pasa? Ajá. Ajá. No, Ajá. está bien. Ajá. Entonces, eso nos hace reflexionar, o la idea sería pensar la forma como nosotros estamos funcionando en sociedad. Porque yo sí pienso que uno, o sea, todo lo que pueda, debería intentar actuar de esta manera, actuar por amor a la norma, porque lo que está correcto, está correcto. Pégueme la Juan en la Pero es cara. que en ese modo de ver, profe, en este caso, ahí entra lo que yo creo que todo el mundo no está de acuerdo, porque volvemos a la ética empírica, porque tú crees lo que es correcto según tus experiencias, más no lo que dicen todos. Sí, también es cierto. ¿Cuál es la norma? O sea, ¿cuál norma tengo que amar? Eso también es cierto. Pero sea la norma que sea, si bien no podemos hacerlo universalizable, es preferible actuar porque considero que la norma es lo correcto, sea cual sea, actuar porque considero que el castigo es peor, ¿no? Pero es que uno actúa de las dos maneras. Sí, eso es O completamente sea, cierto. tú no puedes elegir una sola de ellas, porque dependientemente de lo que, según cuál elijas, lo estás haciendo las dos. ¿Sí me hago entender? O sea, digamos, yo creo que matar es malo y esa es la norma de mi vida, por ejemplo, y la sigo. Pero aún así sé que si en una situación de que alguien me quiere robar, si yo mato al que me está robando, pues va a haber un castigo. ¿Sí me hago entender? Sí. Así que tú estarías cumpliendo las dos, no tendrías que, o sea, son como una sola, ¿no? Ah, ok, bueno, sí, digamos de una u otra manera, o sea, que uno no actúe en pro del, ¿cómo se diría? De la recompensa por actuar bien, no quiere decir que no disfrute de la recompensa por actuar bien, ¿sí? Es decir, si tú puedes actuar bien, bien, no importa, pero de una u otra manera eso te va a dar una recompensa. Pues súper, genial, porque quiere decir que aparte de actuar bien estás ganando, o sea, estás ganando cosas. Pero el motor del actuar no debería ser lo que devenga del actuar. ¿Sí me hago entender? Sí, o sea, lo que te impulsa a hacer las cosas bien, entre comillas, es
No el castigo si no lo haces, sino porque quieres. Y El si obtienes castigo o una el premio. calificación, bien. Exactamente. O esa sería la idea de Kant, suavizada, porque Kant sí iba a decir no de mal. Tienes que actuar bien, pase lo que pase, y punto. Creo que de manera no. Bien, chicos, ¿alguna duda, algún comentario, algo que decir? No, profe, ¿puedes subir un momento el tablero? Claro. ¿Se entendió todo esto? Sí, profe. Ay, Sí, por mi perdón, parte. perdón. Sí, profe. ¿Sí? Ok.